Bienvenidos, amados espectadores, al canal Una Vida con Propósito. Hoy estamos emocionados de sumergirnos en la sabiduría eterna de la palabra de Dios y explorar cómo podemos encontrar un auténtico propósito en nuestras vidas a través de ella. Antes de comenzar, te animamos a suscribirte y a activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras reflexiones basadas en la Biblia. Si estás buscando sentido, dirección y una conexión más profunda con Dios, este es el canal para ti. En el pasaje de hoy, exploraremos la profundidad de la parábola del sembrador, como se encuentra en Mateo 13 del 1 al 23. Esta parábola nos revela la importancia de tener un corazón receptivo para la palabra de Dios y cómo nuestras actitudes pueden moldear nuestra relación con Él. Para comprender plenamente la parábola del sembrador, es importante tener en cuenta el contexto histórico y espiritual en el que Jesús pronunció esta enseñanza. En aquel tiempo, Jesús estaba llevando a cabo su ministerio terrenal, enseñando a multitudes que se reunían para escuchar sus palabras y presenciar sus milagros. Su enseñanza se centraba en revelar verdades espirituales y el reino de Dios a través de parábolas y metáforas que eran comprensibles para sus oyentes. Las parábolas eran una forma de comunicación muy efectiva en la cultura judía de la época. Eran relatos breves que contenían lecciones y enseñanzas profundas, a menudo basadas en situaciones cotidianas y familiares. Jesús utilizaba estas parábolas para transmitir conceptos espirituales complejos de manera accesible y memorable. La parábola del sembrador en particular fue pronunciada en un contexto en el que Jesús estaba enseñando a orillas del mar de Galilea. La multitud que se congregaba para escucharle estaba compuesta por personas de diversos trasfondos y niveles de receptividad espiritual. En este escenario, Jesús empleó la imagen del sembrador que arroja diferentes semillas en diferentes tipos de suelo para ilustrar cómo las personas responden a la palabra de Dios en sus corazones. La metáfora de los diferentes tipos de suelo, desde el camino duro hasta la tierra fértil, reflejaba las diferentes actitudes y receptividades de las personas ante las enseñanzas de Jesús y la verdad divina. Algunos corazones eran como el camino, donde la semilla no se podía arraigar debido a la dureza y distracciones. Otros corazones eran como el terreno pedregoso, donde la semilla germinaba pero no podía crecer profundamente. También estaban los corazones representados por el terreno lleno de espinos, donde las preocupaciones mundanas ahogaban la semilla. Finalmente, estaban los corazones como la tierra fértil, donde la semilla crecía y daba fruto. Jesús buscaba llevar a sus oyentes a una reflexión profunda sobre sus propias actitudes hacia la palabra de Dios y cómo estaban respondiendo a su mensaje. La parábola también anticipaba los desafíos y obstáculos que los seguidores de Jesús enfrentarían al compartir su fe en un mundo con diferentes niveles de aceptación y oposición. En resumen, el contexto histórico y espiritual en el que Jesús pronunció la parábola del sembrador influyó en su elección de esta metáfora y en su enfoque de transmitir las verdades espirituales de una manera que fuera relevante y comprensible para sus oyentes de entonces y para todos aquellos que seguirían escuchando su mensaje a lo largo de la historia. Nos desafía a vivir con un propósito más profundo, a ser tierra fértil que recibe su palabra con alegría y perseverancia. Pero también nos invita a examinar las barreras que podrían impedirnos absorber la verdad divina. La parábola del sembrador, registrada en Mateo 13 del 1 al 23, es un relato profundamente simbólico que nos brinda una visión profunda de cómo las personas reciben y responden a la palabra de Dios. Esta parábola captura no solo la dinámica de la comunicación divina, sino también la diversidad de las reacciones humanas a ella, así como las posibles barreras que enfrentamos al intentar incorporarla en nuestras vidas. El simbolismo de los diferentes tipos de suelo nos proporciona un marco para analizar las diferentes actitudes que las personas pueden tener hacia la palabra de Dios. El camino duro representa aquellos corazones endurecidos por la indiferencia y la distracción, donde la palabra ni siquiera tiene la oportunidad de penetrar antes de ser arrebatada por fuerzas externas. Esto destaca la importancia de estar atentos y abiertos a la revelación divina, en lugar de permitir que nuestras mentes se vean obstaculizadas por la superficialidad y el desinterés. El suelo rocoso
nos recuerda a las personas que reciben la palabra con entusiasmo inicial, pero su compromiso es superficial y no está arraigado en una comprensión profunda. Cuando enfrentan dificultades o persecución, su fe se marchita rápidamente. Este aspecto de la parábola nos insta a considerar la necesidad de una fe genuina y fundamentada, que pueda resistir las pruebas y tribulaciones que inevitablemente encontraremos en nuestro viaje espiritual. El suelo espinoso ilustra las preocupaciones mundanas y las distracciones que pueden asfixiar el crecimiento espiritual. Las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas compiten con la palabra, impidiendo que florezca y dé frutos. Este elemento de la parábola nos desafía a examinar nuestras prioridades y desapegarnos de las preocupaciones mundanas que pueden llegar a ahogar nuestra relación con Dios. Finalmente, el suelo fértil representa el corazón receptivo, el terreno dispuesto a recibir y nutrir la semilla de la palabra. Aquí, la semilla crece y produce fruto abundante, multiplicando lo que ha sido sembrado. Este tipo de suelo nos recuerda la necesidad de una actitud abierta, reflexiva y comprometida para permitir que la palabra transforme nuestras vidas y nos conduzca hacia un propósito más profundo y espiritual. En última instancia, la parábola del sembrador no solo nos invita a considerar cómo recibimos y respondemos a la palabra de Dios, sino que también nos impulsa a reflexionar sobre la calidad de nuestro compromiso espiritual y la disposición de nuestros corazones para ser moldeados por la verdad divina. Esta parábola nos desafía a ser tierra fértil, arraigada en la fe, libre de las distracciones y las preocupaciones mundanas y capaz de dar fruto que honre y glorifique a Dios. Profundizando en la noción de vivir con propósito, nos encontramos con un llamado que trasciende la escucha pasiva de la palabra de Dios. Vivir con propósito implica una profunda conexión entre lo que escuchamos y cómo lo aplicamos en nuestras vidas cotidianas. No es simplemente absorber conocimiento teórico, sino permitir que esa semilla de verdad germine en nuestro interior y transforme nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Este análisis nos invita a un proceso de reflexión constante y autoevaluación. ¿Cómo estamos realmente interactuando con la palabra de Dios? ¿La estamos utilizando como un faro que ilumina nuestro camino? ¿O la estamos relegando a un rincón de nuestra vida espiritual? La parábola resalta la importancia de la preparación del suelo, eliminar las piedras que puedan dificultar el crecimiento, arrancar las malas hierbas que compitan por los recursos y asegurarse de que estemos nutriendo activamente esa semilla con agua y luz espiritual. Vivir con propósito significa abrazar la transformación y el crecimiento continuo. Es como cultivar un jardín espiritual en el que cada día trabajamos para mantener el suelo fértil y las condiciones propicias para que la semilla de la verdad florezca. Al hacerlo, permitimos que las enseñanzas divinas moldeen nuestros valores, decisiones y relaciones. El propósito entonces no solo es algo que buscamos de manera pasiva, sino algo que encarnamos activamente en nuestra vida diaria. Este análisis también nos insta a considerar cómo reflejamos el amor y la verdad divina en nuestras acciones hacia los demás. Vivir con propósito no se trata solo de nuestra relación personal con Dios, sino también de cómo extendemos ese amor a quienes nos rodean. Cuando permitimos que la palabra de Dios moldee cada aspecto de nuestras vidas, se manifiesta en nuestra interacción con amigos, familiares, colegas y desconocidos. Es un recordatorio de que nuestro propósito trasciende nuestras fronteras personales y se convierte en un faro de esperanza y guía para quienes nos rodean. En resumen, el análisis de vivir con propósito nos llama a un compromiso activo y profundo con las enseñanzas divinas. Nos reta a seguir conscientes de la calidad de nuestro suelo espiritual y a trabajar constantemente para que sea receptivo y fértil. Vivir con propósito es un proceso de transformación continua que nos lleva a amar y servir a Dios y a los demás de una manera que refleje la verdad y el amor divino en cada rincón de nuestra existencia. La parábola del sembrador nos muestra que Dios siempre está dispuesto a sembrar su palabra en nuestros corazones con amor y paciencia. En este relato, vemos cómo la semilla de la verdad puede caer en diferentes tipos de terreno.
representando nuestras diversas actitudes hacia la palabra de Dios y cómo la recibimos en nuestras vidas. Al reflexionar sobre esta parábola, reconocemos que nuestras decisiones y enfoques desempeñan un papel crucial en nuestro crecimiento espiritual y en la manifestación de nuestro propósito divino. Dios nos llama a ser tierra fértil, dispuesta a recibir y nutrir su palabra con alegría y humildad. Sin embargo, también nos reta a reconocer las barreras internas que podrían obstaculizar el crecimiento de esa semilla. La semilla que Dios siembra en nosotros tiene el potencial de transformar radicalmente nuestras vidas. Vivir con propósito no se trata simplemente de escuchar y asentir con la cabeza, sino de meditar profundamente en su palabra, permitiendo que penetre en cada rincón de nuestro ser. Cuando abrimos nuestros corazones a la palabra y la dejamos arraigar en nosotros, comenzamos a experimentar una transformación interna que se refleja en nuestras acciones, actitudes y relaciones con los demás. A medida que avanzamos en nuestro viaje espiritual, el propósito que Dios tiene para nosotros se revela con mayor claridad. Es un propósito que va más allá de nuestros éxitos mundanos y metas personales. Es un propósito que involucra amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cada fruto de amor, bondad, paciencia y compasión que producimos en nuestras vidas es un testimonio viviente de la obra transformadora de la palabra de Dios en nosotros. La parábola del sembrador nos desafía a ser conscientes de la calidad de nuestro suelo espiritual y a trabajar constantemente para mantenerlo fértil y receptivo. La jornada no siempre será fácil, pero cuando perseveramos en la búsqueda de un corazón abierto y dispuesto, permitimos que el propósito de Dios florezca en nosotros de formas sorprendentes. Así que, mientras concluimos esta reflexión sobre la parábola del sembrador, recordemos que el camino hacia un propósito más profundo comienza con nuestra disposición para recibir y nutrir la palabra de Dios. Al hacerlo, permitimos que Dios guíe cada paso de nuestro camino y nos lleve hacia un destino de plenitud espiritual y propósito eterno. Que esta enseñanza continúe inspirándonos y guiándonos en nuestra jornada de crecimiento espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro en búsqueda de un propósito más profundo en Una Vida con Propósito. Que la paz y la sabiduría de Dios te acompañen siempre. Hoy te desafiamos a reflexionar sobre cuál es la calidad de tu suelo espiritual. ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios penetre y transforme tu vida? Coméntanos, dale like para más contenido como este y suscríbete si sientes que necesitas un cambio. Ora por un corazón receptivo y busca el crecimiento constante en tu relación con Dios. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la parábola del sembrador. Recuerda que vivir con propósito significa permitir que la palabra de Dios moldee cada aspecto de nuestras vidas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino hacia un propósito más profundo.